¿Cómo está, maestro? Estamos bien. ¿Podemos empezar ahora? Una vez más, estamos aquí los tres, el maestro, nuestro amigo Norton y yo, maestro Saint Germain, para hablar y seguir avanzando en el tema principalmente del proceso de levitación. Hoy les hablo sobre la necesidad de descansar para vigorizar la mente, vigorizar todos sus cuerpos, especialmente el cuerpo mental. Es en el momento del sueño cuando se vigorizan, se recargan sus energías, y esto es vital para los seres humanos. Es importante, maestro, que el dormir sea bastante, digamos, productivo. Sí, podemos decirlo así. Sí, el sueño es productivo cuando cumple su función de revitalizar los cuerpos y así lograr la plenitud al día siguiente. Y he estado acompañando al maestro, ya que desde hace mucho tiempo el sueño no ha sido para él algo que suceda con normalidad plenamente. ¿No es así, maestro? Sí. Sí, entonces es necesario un mensaje muy específico para usted, maestro, sobre esta cuestión del sueño. Resulta que de manera sutil, muy sutil, estos seres del mundo astral, con una inteligencia muy alta, pero aún así del mundo astral, terminan interfiriendo en algunos temas, terminan interfiriendo en la conciencia y terminan principalmente haciendo que el dormir sea más difícil. Y de esta forma, el cuerpo mental no acaba revitalizándose como es necesario. Y con acciones simples, estos elementos del plano astral que ya habíamos comentado anteriormente han estado usando muy sutilmente su inteligencia para socavar, para gradualmente ir interfiriendo en su energía de una manera muy sutil, de una manera muy tenue. Porque las palabras que usan son realmente sabias, porque no son seres, digamos, del plano astral como lo son otros seres. Son seres realmente muy inteligentes y con mucho conocimiento que están allí con una misión. Así como los seres de luz tenemos la misión de transmitir conocimientos a seres humanos especiales, estos seres del plano astral, inteligentes como son, están colocando sutilmente sus ideas, trabajando para despertar especialmente el ego e incluso acaban trayendo un desequilibrio energético muy sutil, pero suficiente para que se digan palabras o se cambien pensamientos, entre otras cosas. Para que tenga una idea, maestro, esta es la gran ventaja de estos seres obtienen sobre grandes mentes como las de los líderes reconocidos en la historia de la humanidad, que fueron seres preparados para una gran actuación en el mundo material y que fueron experimentando sutil, delicada y paulatinamente cambios que los dieron a conocer por sus hazañas en el lado negativo. Estamos hablando de gente como Adolf Hitler, gente como Nerón, a quien se les encomendó una importante misión para liderar una evolución y terminaron distorsionando todo, principalmente por el ego. Como dijo correctamente el maestro Tanaka, es necesario conservar cierta información. Es necesario medir las palabras, especialmente las palabras que no aportan, digamos, o no cumplen con las metas establecidas en nuestra mente,
sino que son palabras utilizadas simplemente por la acción del ego. Tienen que tener mucho cuidado con estas palabras. Hay que tener mucho cuidado cuando se revelan asuntos incluso del pasado remoto, muy remoto, sin un propósito determinado, sino por cuestiones del ego. Entonces, queda claro este tema, por supuesto, maestro, manteniendo las debidas proporciones cuando mencionamos estos nombres de la historia conocidos por cosas negativas. Son solo ejemplos, obviamente. Pero es importante estar atento a sus palabras y sobre todo vigilarnos a nosotros mismos al respecto, principalmente en cuestiones del ego. Cuanto menos palabras se pronuncien sobre cuestiones heroicas de vidas pasadas, cuestiones importantes de vidas pasadas, cuanto menos palabras se pronuncien al respecto, mejor. Mejor dejar de satisfacer al ego y consecuentemente satisfacer a nuestros hermanos en el plano material y en el plano astral, quienes de esta manera conquistarán sus pequeñas victorias, sus pequeñas glorias, y de esta manera aumentarán la conexión con el Maestro. ¿De acuerdo? Por eso es necesario, eso sí, rezar, siempre rezar y vigilar los pensamientos. Se sabe que las cosas entre el plano astral y el plano espiritual son muy sutiles. Entonces, estos seres de alta inteligencia del plano astral intentan hacerse pasar por nosotros, seres de luz, y terminan influyendo en sus pensamientos. Y sí, mientras más logros obtengan, mayor será la conexión que tendrán, y entonces las cosas sucederán de una manera que trastoque toda la armonía dentro de su comunidad, en su contacto con las personas, con los seres queridos. Sí, las primeras personas en sufrir son las personas de la familia. Instintivamente, debido a este mayor contacto, las relaciones se socavan, se sacuden con palabras, con acciones repentinas e inmediatas que incluso se salen del control físico. Esto también se nota mucho con nuestro amigo Norton, que sí, a veces pronuncia las palabras incluso casi sin querer, por así decirlo, totalmente influenciado por estos seres que, con gran astucia, crean situaciones que de un momento a otro se salen de nuestro control y cuando menos se espera se escapa una palabra más agresiva y se crean situaciones delicadas debidos a los segundos de intensa acción de estos seres desde el plano astral. La vigilancia debe ser intensa. Cada una de las personas que conviven con nosotros deben ser siempre tratadas con el mismo nivel energético. Por mucho que las personas tengan sus limitaciones de comprensión, limitaciones intelectuales o estén en camino a su desarrollo. No importa la persona, siempre hay que tratarla como una persona igual que ustedes. De esta manera, entonces, estas situaciones ocurren debido a problemas del ego. Cuando se piensa que cada una de las personas en sus vidas, sin importar su historia, sin importar su origen, deben ser tratadas como iguales, con el mismo grado de energía, con la misma capacidad. Esto nunca sucederá. Estas situaciones, en virtud del ego, nunca ocurrirán. Ahora, cuando piensan que estas personas son inferiores, se producen conflictos. Inconscientemente se genera una palabra, un acto
incluso un pensamiento negativo, y a partir de ahí se generan acciones. A partir de ahí, los sentimientos y pensamientos generan acciones instintivas. Este es el gran mal que vemos ocurrir con los grandes líderes. Incluso grandes líderes como en la Iglesia Católica o en las iglesias evangélicas. Podemos aquí mencionar varias situaciones en las que se cometen graves errores, porque estas personas con niveles muy altos de formación, por así decirlo, en sus comunidades consideran a las personas como inferiores. En este punto es necesario que tengamos la comprensión tan difundida por nuestro Maestro Jesucristo de que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todos somos iguales. Entonces, sí, somos seres absolutamente iguales y tenemos que ser tratados de esa manera. Sí, cuando mayor sea su conocimiento intelectual, espiritual, más debe tenerse en cuenta esta acción. Por el contrario, vemos que cuanto más alto es el nivel intelectual, espiritual de las personas, en determinados momentos la gente acaba vacilando y acaba cometiendo errores que acaban por apartar a las personas más fieles, a las más dedicadas, porque son esas personas las que son más atacadas en esos momentos. Entonces, sí, es importante usar las palabras considerando a las personas como iguales, siempre, en cualquier situación. Sé que esto es difícil. En la práctica esto es muy difícil. Sí, pero esto es lo hermoso de poner en práctica la inteligencia, la aplicación del conocimiento intelectual y espiritual. Así es como aplicamos el amor sin condiciones a los demás, el amor incondicional. Este es un ejemplo de la aplicación del conocido amor incondicional. Esto significa que, independientemente de las limitaciones intelectuales que tenga la gente, debemos amarlos por igual. Incluso en el mundo espiritual, esto es algo difícil de hacer y por eso algunas personas terminan sufriendo innecesariamente. No suelo hacer esto, pero mencionaré algunos ejemplos. Ejemplos cercanos a ustedes, como el Santo Padre de la Iglesia Católica, que ha venido cometiendo error tras error a la hora de tratar con las personas. También grandes líderes religiosos, como el brasileño Edir Macedo, quien declara que las mujeres no deben ser como los hombres, deben servir a los hombres. No, somos iguales, todos tenemos que servir y ser servidos. El hecho de que una persona nazca en un género masculino o femenino no significa que no esté hecho a imagen y semejanza de Dios. Sí, el hombre y la mujer son iguales y deben ser tratados como iguales. No existe el rol de los que sirven y el de los que no son servidores. Cuanto mayor es el conocimiento espiritual, más se llega a la conclusión de que somos iguales. Y sí, tenemos que servir y ser servidos en igualdad de condiciones. No debemos vernos a nosotros mismos como superiores. Así como nuestro amado Maestro Jesucristo insistió en enseñarnos en varios pasajes, es necesario ser siempre humildes. Manteniendo la humildad, estaremos siempre precaviéndonos en los temas del ego. Este es uno de los grandes desafíos
para los líderes, porque el liderazgo te da poder y el poder te da esa sensación de superioridad. Y luego el ego entra en duda y entonces las cosas se ponen difíciles. Por eso es necesario un continuo entrenamiento de nuestra mente y en nuestras relaciones de la humildad, entrenar siempre la humildad. Tienen un papel. El liderazgo no es más que un rol, es una responsabilidad que se tiene, es un rol que se está cumpliendo en ese momento, pero no quiere decir que seamos superiores a nadie, mucho menos que tratamos a los demás como inferiores. Y sí, esto ocurre con las palabras, y esas palabras provienen de pensamientos y sentimientos. Entonces tienen que cambiar, tienen que hacer un cambio de pensamiento y sentimiento hacia las personas cercanas a ustedes, hacia sus seres cercanos, siempre autoexaminándonos. Usted, como un padre, tiene la obligación, la responsabilidad de educar a sus hijos. Sin embargo, la idea de que es superior a sus hijos es errónea. Les debe a sus hijos el mismo respeto. El respeto es algo que debe ser mutuo. Sí, su hijo lo respetará, así como usted lo respeta. Su esposa lo respetará, así como usted la respeta a ella, como seres iguales. Como les dije, sí, los seres de luz también tenemos mucho que aprender en estos asuntos. Ya que mencioné algunos ejemplos, también puedo dar el de Emmanuel, el gran mentor del maestro Francisco Cándido Xavier. Él pudo y debió tratarlo de manera diferente, sin tanto sufrimiento, sin la necesidad de privarlo de algunas cosas en el mundo material, sin necesidad de privarlo de la visión, por ejemplo. No había necesidad. Bien, creo que el mensaje está debidamente registrado y que no es solo la cuestión de la humildad, sino todos los temas que estamos viendo, que se están aprendiendo y que necesitan ser practicados, deben practicarse en sus vidas. Hay varias curas, también debemos utilizar técnicas de sanación por nosotros mismos. Cada uno de ustedes debe autocurarse. Sí, deben pedirle al Maestro, a nuestro amigo Arcángel Miguel, que elimine las energías negativas, que envíe las energías negativas al fuego violeta para su transmutación. Sí, se debe expandir el tubo de luz, se debe expandir la llamatrina, se deben eliminar todos los pensamientos y sentimientos negativos que no cumplan con nuestras metas, que es la elevación espiritual. Sí, busquen reflejarse en las personas, en maestros como Jesucristo, que también tuvo sus momentos de descontrol que no deberían suceder y que cambiaron algunos caminos en su vida en la tierra. Pero miren los ejemplos de San Francisco de Asís, de la misma maestra Kuan Yin cuando estuvo encarnada. Miren estos ejemplos. Muy bien, señores, espero que les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención y que tengan una gran semana. Que así sea, gracias a Dios. Gracias a Dios.